lo he titulado El ministro en el tiempo. Ese es el tema que quiero desarrollar con ustedes. El ministro genuino, el ministro llamado por Dios verdaderamente y que logra desarrollarse con la ayuda del Señor, debe de saber que no va a servir solo por un tiempo. Esto es bien importante. Nosotros que hemos sido llamados, hemos sido confirmados por Dios y que estamos haciendo la obra con temor y temblor y que sabemos que Dios está con nosotros, debemos de tener, hermano, presente que el ministerio no es solamente por un tiempo. Quiero que eso usted lo guarde en su corazón porque es de suma importancia, sino que usted va a servir en el tiempo. Y eso es sumamente importante porque eso sí nos va a llevar a nosotros a entender por qué tenemos que ser diligentes, por qué tenemos que hacer las cosas con temor y temblor, por qué tenemos que seguir obedeciendo, por qué no nos podemos enseñorear, por qué debemos de ser de bendición y por qué tenemos que aprovechar el tiempo al máximo para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Si nosotros hacemos las cosas enfocadas en estos términos que acabo de mencionar o en estas virtudes, como usted le quiera llamar, o realidades, nuestro ministerio va a ser o va a llegar más allá de lo que nos imaginamos. Ahora, hay una diferencia para poder notar al ministro que entiende que el llamado y ministerio es no por un tiempo nada más, sino que es llamado para poder servir ministrando en lo que yo le llamo en el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Hay dos cosas que quiero resaltar: el ministro que solo va a funcionar por un tiempo y el ministro que ya entendió que su llamado es para servir en el tiempo. Pregunto con todo respeto, ¿cómo le está sirviendo usted al Señor? Cuando hablamos de tiempo, ¿cuál es su perspectiva ministerial? ¿Usted está sirviendo solo por un tiempo? ¿O usted ya sabe que debe de servirle en el tiempo al Señor? Ahora, quiero explicar lo que significa el ministro en el tiempo. Quiero que capte esto. Por ejemplo, el servicio del ministro en el tiempo significa que comienza sirviendo en la tierra, obviamente por un tiempo, y que continuará sirviendo en el tiempo. Eso significa fuera de su tiempo y en el tiempo de la eternidad. Esto para mí es extraordinario y maravilloso, hermano. Mire que aquí, aunque nosotros pues tenemos ese privilegio tan honorable de ser, hermano, portadores de la verdad, portadores de la palabra, portadores de la sabiduría de Dios, esto que estamos haciendo es una escuela que nos está capacitando para poder llegar a servir en el tiempo. Y entonces, para hablar en el tiempo, voy a pues marcar algunas cosas bíblicas de que alguien puede servir. En el caso de algunos ministros del Antiguo Testamento, pueden servir en el tiempo y no necesariamente en la eternidad. Porque cuando hablamos de la eternidad, estamos no solamente refiriéndonos a un kairos de Dios, a un tiempo kairos, sino que me estoy refiriendo, al hablar de una eternidad, me estoy refiriendo también como a un lugar dimensional, me estoy refiriendo también a un lugar marcado, por decirlo así, en un límite de tiempo que podría ser 1000 años. Entonces, me refiero a los 1000 años del reino de Cristo. Entonces, los 1000 años del reino de Cristo, pues aquí la vamos a pasar con Jesús aquí en la tierra. ¿Me doy a entender? Ahí es en el tiempo donde usted no crea que va a ir a la eternidad para pasar de vacaciones, sino que usted va a ir a trabajar. Entonces nosotros no podemos a esta altura de la revelación y del conocimiento de la verdad divina de la palabra
Pensar de que nosotros nos vamos a pasar, como me enseñaron a mí en mis primeros años, que cuando entremos a la eternidad, toda nuestra existencia va a ser para estar adorando al Señor. Claro que vamos a adorar al Señor, pero tenemos que servirle al Señor también. Y entonces cuando miramos eso, nos damos cuenta que solamente podrán llegar a servir en ese tiempo tan extraordinario los que se ocuparon diligentemente de servir por un tiempo. Cuando yo digo por un tiempo es aquí en la tierra, pero cuando yo digo en el tiempo es que vas a llegar a servir allá porque te calificaron para eso, porque fuiste diligente aquí. ¿Me doy a entender? Ahora, de manera que dependiendo de cómo se sirve en su tiempo o en mi tiempo, aquí en la tierra, dependerá si lo hará en el tiempo de la eternidad, para empezar en el milenio. El milenio, hermanos, según la Biblia habla de 1000 años, pero realmente nosotros no sabemos cuánto es el lapso de tiempo, así precisamente, porque la Biblia dice que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, no sabemos, pero si es relativamente una eternidad, porque terminando los 1000 años, usted sabe que viene ya la última guerra, donde Satanás ya es enviado al lago de fuego y todos sus demonios y todos aquellos que decidieron hacer la maldad. Y a partir de ese tiempo, después de los 1000 años de Cristo, entonces ya comienza esa eternidad. Y ya la humanidad vuelve a recuperar el plan original que se perdió en Génesis capítulo 2. Ok, eso yo sé que usted lo sabe. Ahora, quiero entonces comenzar a explicar que para nosotros sí es importantísimo que mantengamos en mente esa realidad, si soy ministro por un tiempo o soy ministro en el tiempo. Porque quiero poner en primer lugar 2 ejemplos de ministros que sirvieron solo por un tiempo y que ellos lamentablemente no van a servir en el tiempo porque fueron descalificados. Bíblicamente hablando, voy a poner solo 2, aunque hay más. Solo sirvieron por un tiempo. Y sus actitudes y sus hechos los descalificó para que ellos no sean ministros en el tiempo, sino solo por un tiempo, algunos poco tiempo. Saúl ministró por un tiempo, 40 años, y lo hizo desagradando a Dios. Base bíblica, 1 Samuel 15:23, dice, uno de sus pecados fue porque la rebelión, no es pecado, iniquidad lo que él cometió, porque la rebelión, claro, aquí dice, es como pecado de adivinación. Pero bueno, aquí tendría que detenerme un poco para explicar que una cosa es la transgresión, otra cosa es el pecado y otra cosa es la iniquidad. ¿Qué es lo que lleva a que un ministro sea descalificado? Bueno, si alguien comete transgresión, Dios la perdona. Si alguien comete pecado, Dios la perdona. Las 3 cosas las perdona Dios. Pero el problema de la iniquidad es que el pecado, digámoslo así, ya no se comete ni en el cuerpo ni en el alma, sino en el espíritu. Y contaminar el espíritu puede llegar a tener menos tiempo de oportunidad para el arrepentimiento en comparación al tiempo que se tiene cuando alguien peca en el cuerpo o en el alma. Cuando alguien peca en el cuerpo y en el alma, puede haber más tiempo para el arrepentimiento. Claro, esto no es licencia para pecar, obviamente, ¿verdad? Pero si alguien comete pecado, dígase iniquidad, en el espíritu, corre el riesgo de ser descalificado. Y usted puede ver en la Biblia personajes que fueron destituidos, descalificados, con un llamamiento primeramente genuino, y fueron descalificados porque su falta ante Dios fue iniquidad, y tuvieron tiempo pero no lo aprovecharon. No sé si, voy a hacer un paréntesis porque esto para mí es bien importante. La transgresión es la falta. Las 3 cosas son falta delante de Dios. Las 3 se podrían manejar en términos generales como pecado, pero cada una tiene su propia definición. La transgresión es el pecado que se comete en el cuerpo y solo te daña a ti, particularmente hablando, solo es un daño hacia ti. Entonces, transgresión. El pecado es el que se comete en el alma.
El pecado, valga la redundancia, es el pecado del alma e involucra a dos personas. A la persona que peca y a otra persona más. Posiblemente, digamos, un problema almático puede llevar al pecado y entonces involucra a dos o tres personas y esas personas también están en la misma falta. Pero la iniquidad te daña a ti y afecta a tu descendencia. Entonces, eso es lo que el Señor quiere evitar. De tal manera que puede decir que es más corto el periodo de oportunidad al arrepentimiento, porque es una falta que se comete en el espíritu. Y esa falta de iniquidad que se comete en el espíritu fue traída por los ángeles. Esa era la falta que los seres de una dimensión celestial comenzaron a pecar, digámoslo así, delante de Dios. Satanás cometió iniquidad y fue destituido, o Luzbel, y se convirtió en Satanás. Todas las creaciones de carácter celeste, como la que se convirtió en la iniquidad, no se llamaba iniquidad, tenía otro término, otro título, pero cometió una iniquidad y fue destituida, y así sucesivamente los ángeles también. Entonces esas faltas fueron traídas a la humanidad, y entonces ahora el hombre corre el riesgo de cometer faltas en tres niveles: transgresión, pecado, iniquidad, pero la iniquidad desecha. Entonces tenemos que saber qué cosas contaminan al espíritu para que sea iniquidad. Una de ellas es lo que hizo Saúl. Entonces mire, para poder llegar al punto tuve que explicarle estos niveles de falta. Entonces, si alguien quiere saber cómo se contamina el espíritu, la idolatría contamina el espíritu en cualquiera de sus formas, la burda como la sutil, contamina el espíritu. El ocultismo contamina el espíritu, y aquí podemos hablar de lo que está diciendo la Biblia: pecado de adivinación, pecado de brujería. La relación ilícita, la relación sexual ilícita contamina el espíritu, y Dios da oportunidad para todo aquel que haya contaminado el espíritu a salir de ahí. Pero si Dios redarguye, pues no podemos endurecer nuestro corazón. Tenemos que aprovechar, de tal manera que al aprovechar, entonces podríamos tener una segunda oportunidad, o alguien podría tener una oportunidad para reincorporarse de nuevo a las funciones por las cuales Dios lo llamó. Entonces mencionó eso. Primera Crónicas 10:13 dice: así murió Saúl. Estoy dejando ver bien claro la razón por qué destituyeron a este hombre que solo ministró por un tiempo. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una medium. La Biblia amplificada del mismo pasaje de Primera Crónicas 10:13 dice: y murió Saúl por su transgresión. Aquí, como es una Biblia amplificada, le meten transgresión, pero ya le expliqué que no es transgresión la que él cometió, sino que es una iniquidad que cometió contra el Señor por no guardar la palabra del Señor, y también porque consultó a una medium con respecto a un espíritu de los muertos para preguntarle. Vino a pedir información de un muerto, contaminó su espíritu y el Señor lo desechó, siendo el hombre que tuvo la oportunidad de que dejara un patrón en carácter de rey, para que los demás reyes, sus sucesores, vinieran a tener un modelo a seguir. Como quien dice, Saúl, al ser el primer rey de la historia de Israel, vendría a ser como un prototipo de reyes, y perdió esa gran oportunidad y Dios lo destituyó. Entonces aquí vemos a uno de los reyes que la Biblia dice que tenía características extraordinarias, hermano, para ese liderazgo, ese ministro. ¿Por qué cree usted que resalta la Escritura que era un hombre que era fácilmente identificado por su porte que tenía, hermano? Dice que sobrepasaba a los hombres de los hombros para arriba. Y cuando usted mira el promedio de estatura de los israelitas, son como su servidor. No son como Alan, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque el rey Saúl
era el gigante de Dios. Y él era el que Dios iba a usar para confrontar a aquellas entidades que estaban en la tierra, que eran de alta estatura. Los estudiosos dicen que aproximadamente un gigante en aquella época tenía 17 pies de altura. Usted conoce donde pasan los trailers, ¿verdad? El puente que lo hacen más alto para que pueda pasar un trailer cargado. Pues ese puente tiene altura de un gigante. Y que Saúl tenía aproximadamente 11 pies de altura. Que Saúl representaba el gigante de Dios. Mire lo que Dios quería. Y como él tuvo en poco la palabra, Dios lo desecha y se busca a un David que no era muy alto, sino que ahora el Señor lo que miraba era el corazón del hombre. Entonces ya el corazón ensanchado para tener la oportunidad de que Dios pusiera su revelación en ese corazón. Ok, le menciono eso nada más para seguir adelante. Veamos otro personaje, Judas. Imagínense Judas, hermano. Ministró por un tiempo, fue llamado por Cristo, equipado durante 3 años y medio y constituido apóstol legítimo, pero no sirvió después de ese tiempo. Solo 3 años y medio recibiendo un equipamiento intensivo. Y en medio de ese equipamiento, pues él estaba funcionando ya. Ya él se reunía, recibía a los discipulados. Ya el Señor los había comisionado para algunas tareas ministeriales. Era legítimo. Pero mire lo que dice la Biblia, Juan 17:12. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. El nombre que me diste y los guardé, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Ahora, ¿qué escritura se tenía que cumplir? El Salmo 41:9. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Lo que está diciendo el Salmo 41:9 es el contexto de lo que dice Juan 17:12. Cuando el Señor declara estas palabras que Juan 17:12 le escribe y dice para que se cumpliera la escritura, es lo que ya estaba dicho en el libro de los Salmos. Y lo que ya estaba dicho en el libro de los Salmos es lo que revela que se cumplió en Juan 13:27. ¿Qué es lo que dice Juan 13:27? Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ese día dejó de ser un ministro para servir en el tiempo y se convirtió en el ministro que solo sirvió por un tiempo. Eso no es la voluntad de Dios para nosotros. Dios quiere que usted se prepare para ser el ministro que va a servir en el tiempo. Lo nuestro no se va a terminar aquí, sino que nos espera seguir trabajando. Porque cuando Dios hace un llamado genuino, cuando Dios llama a un hombre de verdad, a una mujer de verdad, Dios lo que dice es: te voy a sellar con una promesa que significa que tu ministerio no es por un tiempo, sino es para servir en el tiempo. Y entonces viene el Señor y nos habla a través del apóstol Pablo y dice Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Mire lo que dice esta versión amplificada: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, porque Él no retira lo que ha dado, ni cambia de opinión acerca de aquellos a quienes da su gracia o a quienes envía su llamado. O sea que el Señor no lo quita solo por quitarlo. Ya expliqué cuándo es que lo quita: cuando se comete iniquidad. Pero Dios da un llamado irrevocable porque Él está pensando que tu ministerio no va a terminar aquí en la tierra, sino que nuestro ministerio es para darle continuidad en el tiempo. Pero usted para eso tiene que saber que no te van a dar el ministerio para funcionar en el tiempo. Con todo respeto se lo voy a decir: si nosotros somos negligentes aquí en la tierra, si nosotros hacemos a media las cosas o hacemos las cosas a regañadiente, hermano,
Ay, otra vez me toca orar, otra vez me va a tocar enseñar a estos hermanos. Y la gente ni agradece. Ahí hay un montón dormidos que ni siquiera les importa la palabra. Pobrecitos hermanos, muchas veces saliendo de su trabajo se vienen corriendo a la iglesia a venir a oír al hermano Mario Rivera. ¿Y qué de especial tiene el hermano Mario Rivera? ¿No cree que es un privilegio, hermano? Que hay que reconocer y darle gracias a Dios. Que hermano, ahí vienen las hermanas en el carro terminándose de maquillar, solo salieron del trabajo para llegar rapidito al privilegio. O el hermano ahí viene corriendo, peinándose, tal vez con grasa, y aquí está, hermano. ¿Y cómo no se va a dormir si ha trabajado hasta 12 horas? Entonces hay que reconocer eso. Pero usted y yo siempre tenemos que dar lo mejor de la palabra, porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. Si aquí eres fiel en lo poco, hablando en ese término, entonces Dios te va a confiar lo más. Dice la Biblia en unas versiones: si en lo que no es tuyo eres fiel, te daré lo que te pertenece. ¿Cuándo? Cuando estés ya en el ministerio, en el tiempo. Ahora yo sé que tengo que hacer las cosas bien, porque ahorita estoy a prueba, ahorita estoy en la escuela, ahorita me están capacitando para esto. ¿Qué es lo que tiene que suceder en nosotros? ¿A quiénes es que Dios los va a poner para que sean ministros en el tiempo? ¿Qué deben de alcanzar los hombres y mujeres de Dios para ser los ministros en el tiempo? Aquí, como ministros por un tiempo, aquí no solamente el pueblo tiene que ser transformados, no solamente el pueblo tiene que cambiar, nosotros como ministros estamos mutando todos los días. Yo le puedo decir algo, tengo hermanos que los conozco desde hace muchos años, en el mundo los conocí y ahora son ovejas mías, y uno de ellos estuvo en el comienzo de mi vida como predicador. Y hace un tiempo me dice, me trata de tú él, porque pues fuimos amigos, ¿verdad? Y me dice: mira lo que me encontré, me dijo. Y entonces me presentó un cassette, donde en ese tiempo yo todavía no era pastor, sino que era parte de un presbiterio de una iglesia. Ahí decía presbítero, hasta el título bien chilero, hermano, bien bonito el título, y ni me lo merecía. Pero ahí decía presbítero Mario Rivera. Y me dice: oí esa prédica, mira hermano, la puse y me caí mal yo solo, fíjese. Yo predicaba quizás 3 minutos de palabra de Dios, y lo demás, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Usaba bastón. Hermanos, Cristo viene, aleluya, gloria a Dios. Hermano, alabe al Señor, aleluya, gloria a Dios. 1 hora y media diciendo así, o 1 hora 20 minutos, y solo 10 minutos hablé palabra de Dios. Cuando oigo eso me caigo mal. Todavía me escucho algunas cosas: quiten ese señor, no lo quiero oír. Y soy yo mismo. El Señor nos está transformando. Así como usted y yo miramos al pueblo que está siendo transformado por la bendita palabra que usted porta y expone, así la gente nos mira también a nosotros. Hermano, no pasemos por alto que tenemos ovejitas que son tremendas, hermano. Las miran ustedes así todas humilditas. Ay, Dios, hermano, son tremendas, hay que orar por ellos y por ellas. Ellos te califican, ellos te miden. Mi hijo es el pastor de los jóvenes. Y entonces, en la reunión que tuvieron los jóvenes, mire lo que los jóvenes le dijeron. Mira, le dijeron: Pastor Douglas, estos 3 últimos mensajes que ha predicado el apóstol Mario han sido tremendos mensajes. Yo dije: ¿y los demás? Hermanos, y cuando hago cuenta de todas las prédicas que tengo, y entonces las demás no eran tremendas, porque te miden. Ellos saben cuando tú estás en el espíritu, ellos saben cuando se sube uno carnal, ellos saben cuando usted está enseñando, ellos saben cuando usted le ha dedicado tiempo a la palabra, ellos saben cuando usted está hablando un rema, ellos saben cuando usted está hablando revelación, ellos saben cuando está en la unción de maestro, ellos saben cuando usted no ha estudiado nada y les da buffet. Así subió un hermano y dijo: miren hermanos, disculpen, hoy no estudió y les voy a dar un buffet, un poquito de cada cosa, así es que agarren lo que les gusta. No puede ser. ¿Sabes cuál es el problema de los ministerios? De un ministro que le crea todo lo que oye.
Y es porque no estudia la palabra, solo estudia para predicar. Y debe de tener el ministro un tiempo para estudiar para él, para conocer las escrituras él, para recibir revelación él. Si usted estudia 5 días a la semana, aparte 2 días para estudiar solo para usted, no para predicar, solo para ver qué es lo que Dios le va a hablar. Los otros 3 días ocúpelos para predicar, para estudiar, para predicar, pero 2 días para usted. Porque si no, hermano, nos dedicamos a escuchar a fulano, a mengano, a sutano y a todo mundo, y un poquito de cada cosa. Buffet hacemos. Entonces, si hacemos las cosas bien en el ministerio por un tiempo, usted y yo nos está esperando el ministerio que vamos a hacer en el tiempo. ¿Se puede imaginar usted que va a servir en una dimensión, en un periodo de tiempo donde la gente ya fue transformada, glorificada? En esa transformación que va a tener, hermano, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, seremos transformados todos en cuerpo glorioso. Hermano, ahí todos vamos a tener una capacidad intelectual alta. Vamos a ser muy inteligentes espiritualmente, muy sabios, porque vamos a estar transformados. No cualquiera le va a venir a predicar. Ahora tenemos que decirle a la gente que se tiene que renovar la mente. Ahora le tengo que decir a la gente: mire, hermano, nosotros tenemos tanto número de pensamientos diarios. Imagínense que los estudiosos dicen que tenemos 60,000 pensamientos diarios todos los días. 60,000 pensamientos. Yo no sé cómo hicieron para contarlo, pero eso es la teoría que se maneja, el estudio que se maneja. 60,000 pensamientos diarios, y que solo el 10% de esos 60,000 son nuevos todos los días. Quiere decir que 54,000 pensamientos son los mismos repetidos todos los días. 54,000 pensamientos repetidos todos los días. Y el 84% del 54,000 pensamientos repetidos todos los días, el 84% son negativos. No la voy a hacer, no puedo, oh, qué difícil, no sé qué hacer. ¿Y cómo? Ahorita podemos predicar eso. Ahorita le podemos enseñar a la gente. Pero incluso nos ponemos en aprietos cuando en nuestra congregación tenemos intelectuales, gente estudiada. Ahí nos metieron a la gran tribulación. Porque a veces usted le está predicando a científicos y uno sale, hermano, con una pistolita de agua. Y cuando lo oyen, ay, este hermano está más perdido que Santa Claus en Nueva York. Nos ponen en aprieto. Ahora no se diga en aquel periodo de tiempo donde todos van a ser restaurados en sus capacidades intelectuales, si van a tener al Cristo de la gloria como Rey. Entonces quiere decir que en esta escuela nos estamos desarrollando, demostrando lo diligente que somos, lo obediente que somos, para que Dios te escoja y diga: no, Él va rumbo a ser un ministro en el tiempo, para predicarle a una humanidad que ya fue transformada. Ahí no se nos va a dormir nadie, ahí no se nos va a cansar nadie. Ahí todos van a querer seguir escuchando esa verdad de que usted y yo vamos a aprender de nuestro Señor Jesús. Ahí vamos entonces a conocer en la experiencia lo que es el discipulado que tuvieron los apóstoles del Cordero mientras Él les enseñaba. Qué privilegio sentarse a los pies de Cristo y oír esas enseñanzas. Bueno, en el milenio nos toca a nosotros, para después compartirlas, porque Dios quiere que sigamos con el llamamiento que es irrevocable según Romanos. Jesús nunca ocultó de que el ministro que sirve por un tiempo debe de saber que también va hacia el ministerio en el tiempo. ¿Cuál es la base que tengo? Mateo capítulo 19, 28. Y Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros, les está diciendo a los discípulos, que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo les dijo esto? En el tiempo de ellos. Se los dijo mientras Jesús estaba en la tierra. Les dijo, miren, les dijo a sus discípulos, ustedes que me han seguido en el camino de la regeneración, les vengo a decir que van a ser ustedes los que se van a sentar en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Para juzgar las 12 tribus de Israel ya no es en el tiempo de ellos, sino que ahora es en el tiempo. Tienen ministerio. Miren lo que van a hacer. Van a ser jueces de las tribus de Israel que van a estar en la eternidad, en los 1000 años del reinado de Cristo. Entonces a los apóstoles del Cordero los van a poner a juzgar a las 12 tribus. Esto ya es un ministro en el tiempo. Entonces en el tiempo de ellos sirvieron por un tiempo. ¿Y de qué? En la regeneración. Pero servirán en el tiempo juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces el ministerio de ellos no se acabó. Este llamado no se va a terminar el día que el Señor nos llame a la presencia, sino que vas a continuar. A no ser de que usted lo haya agarrado solo por un trabajo, como hobby, solo porque no quiere pasar aburrido. Tu llamado es para siempre. Mire qué privilegio más hermoso. Otro ejemplo, Lucas 9:30. Aquí podemos ver al profeta Elías, que ministró y ministrará en otro tiempo. El ministerio del profeta Elías en su tiempo lo podemos ver en el libro de los Reyes. Todo el libro de los Reyes habla cuando él estuvo en la tierra, lo que él encaró del reino de Acab, de Jezabel, los falsos profetas, la apostasía de Israel. Entonces él fue ministro en su tiempo, en el tiempo de él. Pero Lucas 9:30 dice, y aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Está hablando de nuestro Señor Jesús, cuando él experimentó una transfiguración. Y dice que apareció al lado de Jesús Elías y al otro lado Moisés. Moisés se fue por la vía de la muerte, pero estaba ahí. Elías se había ido en un arrebatamiento, pero estaba ahí. Por decirlo así, los dos están ministrando. Dice una versión que llegaron a hablarle a Jesús del éxodo que iba a tener. Mire qué lindo, hermano. Porque Jesús, la manifestación de Jesús nunca había salido de la tierra. Me estoy dando a entender. Entonces por primera vez Jesús, la persona de Jesús, iba a salir de la tierra por la vía de la muerte. Él había venido como Melquisedec. Había venido y había salido. Él había venido como el príncipe de los ejércitos de Jehová, que se presentaba como en una angelofanía, y entonces ahí lo adoraban y él permitía adoración. ¿Me doy a entender? Había ido y había venido, pero como Jesús nunca había salido de la tierra, era su primera vez, y vino uno que se había ido por medio de un arrebatamiento fuera de la tierra, y estaba otro que había salido por la vía de la muerte para fuera de la tierra, y los dos le estaban hablando de su éxodo, le estaban diciendo cómo fue la salida, estaban ministrando. Y allá no estaban ellos, ninguno de los dos estaba por un tiempo, sino que ahora ya Moisés y Elías estaban ministrando en el tiempo. Entonces Dios nos deja ver que el ministerio no se acaba cuando uno deja de ser aquí. Qué lindo el Señor. Por eso usted tiene que hacer las cosas para agradar al Señor, para honrar al Señor, para obedecer al Señor. Anhele siempre más, hermano. Sea su propio calificador de su ministerio. No, yo sé que es cuando nos califican otros no nos gusta, pero usted y yo sí nos podemos calificar. En sus momentos devocionales, mire, dígale al Señor: Señor, ¿qué es lo que no te gusta de mí? Señor, ¿qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que cambiar, Señor? Ayúdame a ser transformado, Señor. Y yo le voy a poner las 12 cosas que usted tiene que anhelar. 12 cosas que están ahí en la Biblia. Y si lo hace usted y lo hago yo, allá nos vamos a ver. Nos vamos a encontrar. ¿Y a dónde vas? A servir. A esta área me mandaron a servir. Aleluya, hermano. Malaquías capítulo 4 verso 1. Ciertamente viene el día, está hablando de la gran tribulación, como un horno, donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, y no quedará de ellos rama ni raíz, dice Jehová de los ejércitos. Está introduciendo Malaquías capítulo 4
describiendo que viene el día grande y terrible. Esta es gran tribulación, no es tribulación. Malaquías 4:5 dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y tenga que consagrar la tierra al exterminio. ¿Cuándo viene? Antes de la gran tribulación. Entonces, otra vez, está ministrando en el tiempo. Estamos viendo que Elías tiene que volver. Y yo entiendo que Elías tiene manifestaciones. Una cosa es el espíritu de Elías, otra cosa es la unción de Elías, otra cosa es la persona de Elías. Son tres cosas. La unción de Elías está en medio de nosotros. El espíritu de Elías está ministrando también, y lo estamos viendo acá en el primer pasaje. Pero cuando ya como persona Israel lo está esperando, lo está esperando literalmente. Y aquí dice que Él va a enviar, no dice el Espíritu, Él va a enviar al profeta Elías. Estamos viendo ministraciones, valga la casi redundancia, ministeriales de ministros que ahora están en el tiempo. Porque esto se tiene que dar. Ya vino para que el Señor saliera de la tierra a través de la vía de la muerte. Lo hizo, digámoslo así, hace 2000 años que el Señor dejó la tierra aproximadamente. Entonces ellos vinieron hace 2000 años a ministrar en el tiempo, pero tienen que volver. ¿Cuándo? Muy pronto, antes de que empiecen los 7 años tribulacionarios, tienen que venir. Ellos están en el tiempo. No se ha acabado el ministerio. Apocalipsis 11:3. Durante la mitad de la tribulación dice: y otorgaré autoridad a mis 2 testigos. Esta es la palabra que me interesa. ¿Por qué Dios los mandó? Los está llamando testigos. Ahora ya no los está llamando mi profeta, mi libertador Moisés, por decir algo, sino que les está diciendo mis testigos. Ay, esto es glorioso, hermano. Entonces, aquí en la tierra hubieron unos que se apropiaron de ese título y ahora ellos dicen que son los testigos de Jehová y ni se parecen al Señor. Pero ¿qué significa ser testigos y que ahora enviaré mis 2 testigos? ¿Qué significa eso? Estos ya alcanzaron las 12 cosas para poder ministrar en el tiempo, porque son testigos de Él. Ahora ellos traen características de las cosas que tiene Dios. Y por eso Dios dice: son mis testigos. Sigamos leyendo. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio, 3 años y medio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerle daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quiera hacerle daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda su suerte de plagas, todas las veces que quieran. ¿Quiénes serán, hermano? A los que le llamó mis 2 testigos que están ministrando en el tiempo. ¿Elías sí? Ok. En primer lugar dice que son 2 olivos. Ok. 2 olivos. ¿Quiénes eran los 2 olivos en Romanos 11? Israel, pueblo judío o pueblo de pacto, y los gentiles. Porque uno es el olivo silvestre. La Biblia italiana dice libro acebuche, y lo que significa que creció salvajemente. Nadie la regó, nadie la podó, nada. Creció a la intemperie. Somos nosotros. Entonces uno de ellos dice que es testigo. ¿Sí? Dice mis 2 testigos. Y Romanos 11 dice que los 2 testigos, uno es el olivo natural, Israel, y el otro es el olivo silvestre, la gentilidad. Entonces uno es israelita, digámoslo así, y el otro es gentil. Y dice que son sus testigos, los 2 olivos. Tradicionalmente, ustedes tienen razón de decir es Elías y Moisés, pero resulta que Elías y Moisés, los 2 eran israelitas. Y uno tiene que representar al olivo natural,
israelita, y otro tiene que representar al olivo silvestre gentil. Entonces, ¿quién es? Si son los dos testigos. Déjeme darle otra pista. Apocalipsis 11:7. Cuando haya terminado de dar testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Está hablando de los mismos que nadie los iba a matar por un tiempo, pero ahora la bestia sube y dice que ella, porque qué interesante, hermano, que en la versión interlineal de Francisco La Cueva, la bestia es representada como una entidad místicamente femenina. En la Biblia interlineal de Francisco La Cueva no se habla de la bestia como de naturaleza feroz nada más o masculina, sino que se habla como que es una entidad femenina. Yo no sé por qué la puso esa Biblia así. Entonces, sigamos. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Ok, entonces, ¿quiénes son? Exacto. Claro, porque el principio bíblico dice así: estos testigos deben de ser unos que no han muerto y que morirán en ese tiempo por primera vez, porque tiene que cumplirse y no se puede traspasar ese principio que Dios ha establecido de Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. Está hablando que los testigos son 2 olivos que son testigos del Señor y que van a morir por primera vez, y no puede morir 2 veces una misma persona porque quebranta el principio. El principio está establecido que el hombre muera una sola vez y después vendrá el juicio. Tal como tú decías, Elías se lo llevaron arrebatado, a Enoc se lo llevaron arrebatado vivos. Enoc era gentil, no existía todavía Abraham, no había Isaac, no había nacido Jacob, de Jacob no habían salido las 12 tribus. Y no existía ni siquiera el término judío. Entonces Enoc representa al olivo gentil y Elías representa al olivo natural Israel. 2 testigos que nunca han muerto y que van a morir por primera vez, pero van a ser resucitados, porque tienen que ministrar en el tiempo. Apocalipsis 11:10. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán. Ay, aquí hay otra palabra tremenda. Esta palabra, alegres, originalmente en las versiones más antiguas dice por primera vez gays. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Gay. Y así va a estar el ambiente en esos días. Ellos se van a alegrar porque han matado a gente que profetiza de parte de Dios. Y verso 11: pero después de 3 días y medio el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie. Y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban, y entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos lo vieron. Entonces aquí estamos viendo que subieron. ¿Para qué? Para continuar en el ministerio, en el tiempo. Vinieron a servir por un tiempo durante 3 años y medio, y luego los volvió a llamar. Pero ellos ya están en la administración en el tiempo. Desde que salieron de la tierra, desde que dejaron de ser la parte física de aquí, de la tierra, entonces ellos entraron a ministrar en el tiempo. Solo estaban esperando el horario, el día y el lugar donde se iban a manifestar como ministros en el tiempo. ¿Se da cuenta, hermano, que no se termina el ministerio? Otro ejemplo: Jeremías ministró y ministrará en otro tiempo. Jeremías 1 nos revela 2 tiempos diferentes del ministerio del profeta Jeremías. Mire lo que dice verso 4: y vino palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque estoy contigo para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca.
Del versículo 4 al versículo 9 nos habla del asignamiento a su ministerio profético de Jeremías para profetizar por un tiempo a Israel. Quiero que capte esto. Aquí está describiendo lo que iba a hacer en su ministerio por un tiempo. Aquí está bien claro, como quien dice así, para ser claros: te voy a ungir, te he escogido para que tú le profetices a mi pueblo Israel y no tengas temor, que yo estoy contigo. Lo que vas a hablar son mis palabras. Ok. Pero ¿qué tal si nosotros empezamos a ver lo que dice verso 10? Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Pregunto, ¿cuándo hizo eso Jeremías? En el ministerio por un tiempo. ¿Cuándo le dio autoridad sobre todas las naciones? Lo puso para ser profeta de Israel, de la nación de Israel. Entonces surgen estas preguntas para mí. ¿Cuándo autoridad sobre las naciones? ¿Sobre reinos? ¿Cuándo hizo el ministerio de arrancar? ¿Cuándo hizo el ministerio de derribar? ¿Cuándo hizo el ministerio de destruir? ¿Cuándo Jeremías hizo el ministerio de derrocar? ¿Dónde dice la Biblia que hizo eso? No lo hizo. ¿Por qué? Porque no está hablando el Señor de lo que iba a hacer por un tiempo como profeta, sino está hablando de lo que va a hacer como ministro en el tiempo. Quiere decir que Él tiene que venir a cumplir eso. Ese hoy es lo que el Señor en su kairos vio. La palabra kairos es tiempo, pero no es el tiempo cronos, no es el tiempo análogo de 24 horas. Ese es un tiempo diferente, es el tiempo de Dios, es el kairos de Dios. Y Dios, cuando quiere, mete el kairos en el tiempo cronológico. Él interrumpe los tiempos y mete su tiempo kairos. Entonces ese hoy es el tiempo que ya Dios tiene establecido, donde va a entrar en el tiempo el profeta Jeremías para venir a cumplir su llamado en segunda etapa. Nuestro ministerio no se acaba aquí, hermano. Ahora, ¿cuál es lo que da esa calificación para que nosotros podamos ser considerados ministros en el tiempo? Bueno, hacer las cosas bien por un tiempo. Es decir, el ministerio que estamos haciendo aquí trata de hacer las cosas en excelencia. Trata de hacer las cosas de mejor manera. Hazlo con gratitud, hazlo con alegría, hazlo siempre como un privilegio. Y Dios se va a agradar de eso, y Dios va a decir: Él me tiene, o ella me tiene que servir en el tiempo también. Otro ejemplo, porque los ejemplos nos enseñan por sí solos. El apóstol Juan vendrá otra vez a profetizar. Eso dice la Biblia. Apocalipsis 10:1. Y vi otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó a gran voz como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron su voz. En el contexto dice que entonces Juan, cuando oyó los 7 truenos, tomó el libro y iba a comenzar a escribir los truenos. Imagínense que nos asignaran: hermano, ¿nos puede hablar de los 7 truenos? ¿Cómo? Si ni a Juan le dijeron ni le permitieron que lo escribiera. ¿Qué son los 7 truenos, hermano? Nadie sabe. Solo Juan, que los oyó. ¿Qué emitía cada trueno? ¿Qué decía cada trueno? ¿Qué mensaje lleva cada trueno? Y Juan agarró el libro y le iba a empezar a escribir, y le dijeron: no lo escribas, solo asimílalo, grábalo, porque tú vas a venir a explicarlos en otro tiempo. Okay, ¿dónde está? Apocalipsis 10:4. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Miren los puntos que he entresacado. Las cosas escritas son para que se leyeran después, lo que estamos haciendo con el libro de Apocalipsis. Los 7 truenos que Juan oyó no requirió que se escribieran, porque Juan será quien deberá anunciarlas en otro tiempo. Verso 11. Y me dijeron: debes de profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. O sea, no los escribas, Juan, solo asimílalos, guárdalas en tu corazón, atesora lo que emitieron los truenos, porque vas a venir tú a profetizar las cosas que los truenos
emitieron. Entonces, si le dijeron debes de profetizar otra vez, es que él no está aquí. Él terminó su ministerio por un tiempo, pero le dijeron tienes que volver a profetizar. Entonces ya no es en su tiempo, sino que es en otro tiempo. Ahora mire la palabra debes profetizar otra vez, es la palabra palín, que el significado del griego dice que mediante la idea de repetición oscilatoria, como adverbio, significa de nuevo, regreso del lugar. Va a regresar a un lugar. Una vez más, habla de tiempo. O conjugación, todavía más o por otro lado. También significa además, de nuevo, otra vez, volver. Entonces todo esto me deja ver que los ministerios de ellos no se acabaron. El ministerio de aquí de la tierra es por un tiempo, pero estos continúan en el tiempo. Hermano, que Dios nos libre y renunciamos a lo que hizo Judas, a lo que hizo Saúl y a lo que hicieron otros que fueron desechados, hermano, y solo sirvieron por un tiempo. Qué terrible sería, hermano, que la gente supiera que te desgastaste en el ministerio, que te sacrificaste en el ministerio, que tuviste tantas batallas y tantos tropiezos y que tu ministerio se acabó porque solo fue por un tiempo. Hermano, ¿cómo es posible? Si nos vamos a esforzar a pagar un precio por todo esto, es porque Dios tiene algo mejor para ti y para mí. Y porque este llamamiento es irrevocable. Y eso significa que esta es nuestra escuela, donde hay que desarrollarnos para ir en el tiempo a ministrar. Entonces, la formación del ministro tiene que ver con estas cosas: formado en el tiempo, llamamiento genuino, experiencia vital, llenura del Espíritu Santo, santidad, vocación, y entonces vienes a ser el testigo de Dios, para que diga, es mi testigo. Esto es lo que Dios va a hacer. Quiero que guarden su corazón, esto se tiene que plasmar en nuestra vida. Y entonces ahora la tarea del Señor es llevarte hasta el punto séptimo, que tener las 6 cosas previas dan como resultado el número 7. Veamos esto: formado en el tiempo. Antes de nacer, puede ser en el vientre de tu madre, en la niñez o en el desarrollo de tu vida. ¿Qué le dijeron a Jeremías? Capítulo 1, verso 5. Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Quizás aquí estén el hermano o la hermana que fue formado en el tiempo, ni siquiera había nacido y el Señor ya estaba pensando en tu formación para cumplir la tarea ministerial que hoy estás haciendo. Aquí vemos el ejemplo que el Señor le dice a Jeremías: antes que yo te formara en el seno materno. Posiblemente estaba en los lomos del varón, estaba como semilla. Ya el Señor había, hermano, designado ese vientre donde iba a ser procesado la criatura. Usted sabe que de los 9 meses y 10 días típicos que tiene un desarrollo para dar a luz una criatura, hay 7 tiempos los más importantes de esos 9 meses, 10 días. Y esos 7 tiempos importantes del desarrollo de una criatura son donde Dios interviene para formar el ministerio que el hombre y la mujer de Dios van a cumplir. Pero mire lo que dice Samuel 1:27 de otro niño. Mire cómo lo formaron. Por este niño oraba, está hablando su mamá, y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró ahí al Señor. ¿Cómo se dio a luz a ese tremendo hombre de Dios? El primero que la Biblia dice es conforme al corazón de Dios. El segundo que dice la Biblia que es conforme al corazón de Dios fue David. ¿Y quién ungió a David? Samuel. Y Samuel dice la Biblia que fue el primero conforme al corazón de Dios. Usted no haya tacha ni mancha en el ministerio de Samuel. Lo que me llama la atención, que a través del sufrimiento de su mamá, donde sufrió burlas de su rival por la esterilidad que sufría Ana y Penina. La Penina, hermano, solo embarazada vivía. Solo miraba la foto de su esposo y quedaba embarazada. Y ahí llegaba, hermano, a decirle: mira los muchachones que tiene. Pero ella no sabía de que Dios estaba depurando a esa mujer. Dios no había permitido que ella fuera estéril, porque la había reservado para que en ese vientre se formara en el tiempo un tremendo hombre de Dios.
Muchas de ustedes o ustedes, hermanos, están aquí porque quizás fue depurado tu papá y tu mamá y estás ahora. No te pudiste negar al llamamiento, no te pudiste negar al ministerio, aunque quizás tenías, hermano, alguna carrera, algún oficio bien remunerado y te pagaban más. No te pudiste negar cuando llegó el llamamiento de Dios, porque Dios comenzó a formarte en el tiempo a través del sacrificio, del esfuerzo, de la burla, hermano, de las pruebas, de la adversidad que quizás tu papá o tu mamá vivieron y que hoy estás aquí. Porque depuraron a la fuente de donde vendrías y estás aquí, no te puedes negar y no te vas a ir. Porque Dios te tiene amarrado con cuerdas de amor para servirle por amor al Señor. Y va a sembrar en tu corazón la convicción que tu ministerio no es por un tiempo, sino es en el tiempo. Y por eso vale la pena, hermano. Cualquier cosa que estés viviendo es la escuela. Imagínense a quienes de ustedes Dios los va a llamar para consolar. Nadie, a mí eso me impacta, nadie puede consolar si no ha sufrido, hermano. Nadie va a ser un buen consolador si no ha sufrido. Es requerido para ser un buen consolador el sufrimiento. El sufrimiento es el don que nadie quiere. Todos quieren discernimiento de espíritu, profecía, Señor, milagro, fe y el dolor. Cuando uno sufre, entonces Dios te usa para consolar. Y ya tu consuelo ya no es cuánto lo siento, hermano. Ahora de verdad lo sientes. Y por eso le dice, estoy contigo. El Señor te va a levantar, te va a sacar en victoria. Pablo, otro. Gálatas 1:15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien llamarlo. Y mire, preparado a los pies de Gamaliel para perseguir cristianos. Y Dios lo agarró camino a Damasco. ¿Para dónde vas? A perseguir cristianos. ¿Quién eres? Soy Jesús, al que tú persigues. Llegó el tiempo de él para cumplir lo que él mismo dice en Gálatas 1:15. El Señor me apartó desde el vientre de mi madre. Hermanos, esta es misericordia de Dios. Y él era el terror de los cristianos. Y era un sicario, sí, un buen título, sicario. Y preparado, hermano. Ese hombre conocedor de la Torah, tremendo. Si usted tiene la oportunidad de leer la enciclopedia judaica, usted va a leer la cronología de todos los rabinos eminentes que Israel ha tenido. Y por último aparece, dice ahí, y uno llamado Saulo, que era de Tarso, está en la lista de los rabinos más eminentes. Entonces quiere decir que sí era tremendo el Pablo. Mire cómo el Señor los apartó. Mire cómo el Señor puede formar en el tiempo. Qué misericordia de Dios, hermano. Pablo era blasfemo. ¿Cuántas veces nosotros nos opusimos al cristianismo? Yo, para vergüenza mía, lo digo, hermano, yo le pegué hasta a un pastor, fíjese. Yo no quería nada con el evangelio. Aquí vemos a Jeremías, vemos a Samuel y vemos a Pablo. Tremendo. Y quiero volver entonces a decirle que somos formados en el tiempo. Antes de que tú nacieras, ya el Señor ya te había dicho para qué te quería. Y muchas veces, hermano, aunque nosotros seamos preparados en algo, llega un momento cuando es el tiempo de iniciar el ministerio en el tiempo, por un tiempo, como que ya no te queda tiempo para hacer lo que sabes hacer. Teniendo especialidades, teniendo una vida tecnológica, teniendo capacidades y habilidades, llega el momento que ya no te quieren ni pagar lo que sabes hacer. A mí me tocó cuando el Señor empezó a tratar con mi vida para llamarme al ministerio. Me decían, cuando iba a buscar trabajo en otro lugar, que me decía, mira, deberías de ir a esta empresa, ahí te van a pagar. Y yo iba con mi carta de recomendación, los años de experiencia, lo que sabía hacer, todo una trayectoria. Y me decían, ¿quién no quisiera tenerlo a usted? Pero ¿sabe qué? No le podemos pagar lo que usted vale. ¿Y cuánto me pueden pagar? Ni la mitad de lo que ganaba en otro lado. Y ya cuando fui a decirles, no, siempre me quedo aquí, no, ahora ya no te queremos. O sea, como que Dios ya me estaba diciendo, no, si es que yo te quiero para algo. Y yo he testificado lo que pasó, hermano. Cuando el Señor me empezó a decir, ya es el tiempo, mi pastor me dijo, mira, ya es el tiempo que te vayas para Oregon. No, dije, yo no me voy. Si yo aquí estoy bien, ya tenés que irte. Y no me iba, hermano. Y mi esposa, ni se te ocurra aceptar el llamado, Mario.
¿De qué vamos a comer? Ya usted sabe que las hermanas siempre se preocupan por la comida, así son ellas. ¿Sabe qué pasó? Mi niña estaba de unos, ya gateaba ella, andaba ahí en la sala y yo platicando con mi esposa en la mesa de esto, del llamamiento. Y mi niña chiquitita agarra un centavo y se lo trae, que los niños chiquititos todo lo que miran creen que es de comer, y se le quedó aquí. Y mi esposa fue enfermera. Y después nos dimos cuenta, ya no vimos a la niña. ¿Y la niña dónde está? Ahí estaba tiradita, moradita. Cuando mi esposa vio eso, se le tiró encima a quererle aplicar primeros auxilios y ya no pudo. Se quedó paralizada. Yo corrí, agarré el teléfono, empecé a marcar al teléfono de emergencia. No era el 911 todavía en ese tiempo. Y empecé a llamar y el teléfono se me colgaba. Y entonces, Señor, ayúdame. Y corrí, ayúdenme. Abrí la puerta, hermano, de la casa y empecé a gritar a la calle: ayúdenme, por favor, ayúdenme, mi hija se me muere. Y viene el redarguir del Espíritu Santo: es que te estoy llamando, es que llegó el tiempo. ¿Y sabe lo que hice? Caí de rodillas y le puse la manita a ella aquí en el pecho: Padre, por favor, devuélveme. Tiró el centavo la niña. Y ahí está. Porque yo entendí: o te vas o te vas. Porque si te formaron en el tiempo, Dios no está perdiendo su tiempo contigo. Y que para eso te mandó a la tierra. No te mandó para otra cosa, te mandó a eso. Por un tiempo te dedicaste a estudiar, a prepararte, a tecnificarte, qué sé yo, a cultivarte. Por un tiempo. Pero llega el momento del llamamiento, donde Él en el tiempo te formó con el propósito de venir un día a decirle amén al llamamiento. Y hoy que lo diste, te está diciendo que no es por un tiempo, que tu llamamiento es porque vas a servir en el tiempo. No se acaba esto, hermano. Déjeme presentárselo así: te hicieron tu molde para ser ministro. En ese orden de esta formación, nuestro llamamiento tiene que ser genuino. Que nadie se ponga solo, porque es lo peor que puede hacer. Dios no necesita a los solos que se pongan ellos. Dios necesita que tengan el llamamiento de Él y que sean enviados a través de una autoridad, un pastor, un apóstol que cubre. Romanos 11:29: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ahí está otra vez la Biblia amplificada: porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables, porque Él no retira lo que ha dado, ni cambia de opinión acerca de aquellos a quienes da su gracia o a quienes envía su llamado. El diablo le puede ir a hablar un montón de cosas en contra de nosotros al Señor, hermano. Y en la Biblia dice, un día le puso al sumo sacerdote Josué, dice que sus vestiduras estaban viles y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y estaba Satanás acusando y quiso sorprender a Dios con las acusaciones. ¿Ya viste a este sacerdote? Mira sus vestiduras tan sucias. Así te gusta tener los sumos sacerdotes, Dios, sucio. ¿Y qué le contestó la voz divina? ¿Acaso no es este un tizón arrebatado del propio infierno? Déjeme parafrasear: tú me vienes a pantallar a mí si yo sé de dónde lo ha sacado. Lo que no sabes tú, que él tiene sus vestiduras así porque como sacerdote está escuchando los pecados del pueblo, y como sacerdote está llevando esa carga. Ahora ya no miran al que confesó el pecado, ahora el único que lo sabe es él como sumo sacerdote. Así nos toca. Y tú miras al hermano que se ministró, que confesó su pecado y lo bendices: Dios te bendiga. Y el diablo dice: no, tú llevas la marca del pecado de él. Pero si somos sacerdotes, no es que tú estés apapachando un pecado o que estés encubriendo un pecado, pero tú estás cubriéndolo a ese hermano para que el diablo no tome ventaja por ese pecado que él ha cometido. Y entonces viene Dios cuando mira que el sacerdote de él está haciendo la tarea en la tierra. Entonces viene el Señor, y cuando el diablo viene a acusarte, te cambia la vestidura. Pónganle vestidura limpia, pónganle mitra, que habla del pensamiento. Y aquí podríamos usar un ángulo también que vale la pena considerarlo. Muchas veces la vestidura del sacerdote tiene marcas débiles porque no quiere olvidar la confesión del pecado de un hermano. Entonces, se prejuicia. Nosotros tenemos que oír los pecados de la gente y pedirle a Dios que te ponga el manto de Manasés. Señor, no me permita recordarme de lo que él hizo. No quiero estar prejuiciado.
No quiero que él se sienta aludido cuando me mire. Y yo quiero que él confíe de que confesó su pecado y que yo lo he llevado a la cruz, que no tiene de qué avergonzarse, porque el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Tiene que haber un llamamiento genuino. De eso tenemos que asegurarnos, hermano. Yo no entiendo cuando la gente se quiere poner sola. No entiendo eso, porque pues va a servir por un tiempo, pero no va a ser ministro en el tiempo, porque se puso solito. Mire, yo soy de la idea que del texto bíblico dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, pero no es tanta la emergencia para poner a cualquiera. Dios no está en decadencia. Hay otros que están en formación y tiene que ser un llamado del Señor, porque Dios llama a los que Él predestinó y preordenó. Si te predestinó, te dijo a qué venías a la tierra, en el Espíritu te lo dijo. Te voy a mandar, vas a nacer en una familia mexicana, vas a crecer así y me vas a servir tal día, pero tú vas a seguir sirviendo en el tiempo. ¿Acepta? Si usted dijo sí, ¡fum! Y no lo trajo la cigüeña, pero lo mandaron a usted. Y por eso es que Dios te ha perseguido, por eso Dios estuvo ahí contigo, por eso Dios te llamó, por eso Dios te trató, por eso Dios te trabajó y estás aquí, porque Dios no pierde su tiempo y Él quiere que cumplamos la tarea por la cual nos asignó. Rápido. Tercer punto, experiencia vital. ¿Qué significa experiencia vital? Significa real, significa no teorizante. Que nuestro ministerio no sea de teoría, sino que sea una experiencia, porque las experiencias conviccionan y puede ser antes aún de conocer la doctrina. Yo no quería nada con el Señor, hermano. Yo me jactaba de ser un ateo. Debatía, refutaba. Mis círculos de amistades eran gente preparada, pero no creían en Dios. Leíamos ideologías para poder endurecer mi corazón y tener argumentos contra el Evangelio. Pero un día vino el trato de Dios y esa experiencia me marcó. Entonces quiere decir de que las experiencias deben de ser vital, reales, vivas. ¿Alguna experiencia tuviste con el Señor? Algo. Y eso te ha hecho perseverar y caminar en el Señor por muchos años. Entonces no es teoría, no es malo estudiar, no es malo cursar un instituto teológico. Si alguien quiere estudiar, amén, pero eso no nos hace ministros a nosotros. Tiene que haber experiencias. Juan 21:1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Quiere decir de que ellos no solo conocieron al Jesús de 3 años y medio, sino que después lo conocen ya resucitado. Experiencias. Quizás no lo vea usted un día, pero ¿qué te convicciona de que Jesús está vivo? No teoría, sino alguna experiencia. Entonces las experiencias tienen que ser reales. Hermano, yo oigo hermanos que me dicen: ay, hermano, yo he visto ángeles. Wow, hermano. Y lo dicen con convicción. Yo digo, es una experiencia vital. Yo he oído la voz del Señor. Experiencia vital. Pablo podía decir eso. Jeremías también. Ezequiel también. Y nosotros también. Porque Dios es un Dios de experiencias. Mi experiencia obviamente no le sirve a los demás, pero mi experiencia me sirve a mí, me convicciona a mí. A mí nadie me puede arrancar de la vida de que Jesús está vivo. Hermano, y que esto es real, esto es verdadero. Esto no es un juego, esto no es religión. A mí nadie me puede arrancar eso, que hay un llamamiento, que el Señor es el que te da la sabiduría, que Él es el que te levanta, Él es el que te capacita, Él es el que le pone el hambre por la palabra. Después de la experiencia vital, también el ministro tiene que tener llenura del Espíritu Santo. No se puede ser ministro sin la llenura del Espíritu Santo. No se debe. Mire, el Señor levantó a esos discípulos, levantó 120 discípulos a esta altura y les dijo: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Les dio la enseñanza, digámoslo así, les dio la teoría, pero tuvieron experiencias con Él. Dejaron de ser teorizantes ellos. Ahora tenían experiencia vital con Jesús, pero además de eso les dijo: ustedes tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Otra vez la palabra testigos.
Mis 2 testigos, Apocalipsis. Ahora ellos les dicen, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Oiga esto, ninguno de los 120 fue a ministrar sin estar llenos del Espíritu Santo. Ninguno. Esperaron en el aposento alto, esperaron la promesa. Ninguno se lanzó al ministerio sin antes recibir la llenura del Espíritu Santo. Hermano, usted y yo debemos de ministrar en la llenura del Espíritu Santo. Nadie debería iniciar el ministerio sin estar investidos. Jesús declara y deja escrito en Lucas 24:49, y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder del Espíritu Santo. Ninguno de ellos se fue. Yo quiero pensar que cuando ellos lo vieron ascender, estaban todos con él los llevó al monte y delante de sus ojos comenzó él a ascender. Y déjeme pensar en voz alta, se vale pensar en voz alta, como que uno le decía al otro, mira, ya se va nuestro Señor, ya viene la llenura del Espíritu Santo, porque Él lo prometió. Él dijo que vendría, cuando Él se fuera, iba a venir la llenura del Espíritu Santo. Por eso esperémonos, nomás venga, entrémosle a la obra del Señor. Nadie de nosotros debería estar sirviendo sin la llenura del Espíritu Santo. Es vital, es necesaria, es importantísimo, hermano, conocer la llenura bendita del Espíritu Santo. Permítame, con todo respeto y reverencia, estar lleno del Espíritu Santo no es andar. No es eso, es estar lleno del Espíritu Santo. Porque el siguiente periodo, la siguiente formación es la santidad. Y nadie es santo si no le presta su cuerpo al Espíritu Santo para que lo llene. El que es, hermano, lleno del Espíritu Santo, pues tiene esa santidad. Y hay 2 facetas de la santidad. Una, que legalmente eres santo, porque Cristo te dio el derecho para ser santo. Pero otra es de que tú tengas una santidad para vivir santo. 2 cosas diferentes. Legalmente somos santos, pero para vivir tenemos que desarrollar la santidad, y esto se desarrolla cuando somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos ningún ministerio de ellos se fue sin la llenura. Ellos sabían que era importante la llenura del Espíritu Santo. Imagínense que hoy en día nosotros oímos denominación que ya no creen en eso, ya no creen. Ahora todo es humano, analítico, hermano, práctico. Ahora, como ya hay llenura del Espíritu Santo, el 5.º paso es santidad. Santidad completa. ¿Cuál es la santidad completa? La santidad de la triunidad. ¿Dónde lo vemos? 1 Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique, no a medias, sino por completo. ¿Y qué es ser santo completo? En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Ok, aquí hay algo. Entonces, aquí vemos que la santidad tiene que ser completa en el espíritu, alma y cuerpo. Entonces hay jurisdicción de santidad que la triunidad te da. Cuando hablo de una santidad completa por la triunidad, significa que la triunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno te aporta lo de Él, de su santidad, para que haya santidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Entonces lo podemos explicar que la santidad del Padre, la jurisdicción de la santidad del Padre es en el cielo. Que la santidad del Hijo, la jurisdicción de la santidad del Hijo es aquí en la tierra y es en tu alma. Y la santidad del Espíritu Santo, su jurisdicción es en el cuerpo. Y por eso dice la Biblia que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo pone su santidad en el cuerpo, Jesús la pone en el alma y el Padre la pone en el espíritu, para que tu espíritu, alma y cuerpo estén santificados. No solamente santidad externa, hermano, sino que es todo tu ser. Y eso significa tener llenura. Después de eso, el 6.º punto es la vocación. Y la vocación es la inclinación al llamado.
Y aquí dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mire, todos estamos quizás funcionando como pastores, pero alguno de ustedes tiene vocación en algo diferente. Somos pastores, pero quizás eres maestro. Eres pastor y quizás otro su vocación es ser evangelista. Yo me quedo sorprendido los hermanos que tienen la vocación de evangelista, hermano. ¡Qué paciencia la que tienen! Van en el autobús y ahí van. Y el autobús vacío. Ay, disculpe, ya lo golpeé. No tenga pena. Qué educado es usted. De seguro, ya sé, usted conoce al Señor Jesús, ¿verdad? Como su Salvador. No lo conoce. No, pero la educación de usted. ¿Y a dónde vive? Y hermano, 1 hora en el autobús y se baja y él no se tiene que bajar ahí, y se bajan con él. Yo conozco evangelistas así, y ahí van 2 horas caminando y hablando del Señor, y van hablando, y es que no me hable de, no, pero mire, permítame, mire, fíjese, es que usted se mira una persona bien fina, y ahí van hablando con él. Por último, lo hacen llorar al otro y está recibiendo a Cristo. Esa es vocación. Le voy a dar una clave para evangelizar colonias Hueso Colorado. Usted sabe lo que quiero decirle, ¿verdad? Una vez me decían unos hermanos, hermano, ¿cómo hacemos para evangelizar esa unidad de apartamentos si usted pasa por todas las puertas y ahí tienen a la Guadalupe? Como que es una familia que viene de la misma región y ya les dio miedo a ustedes eso. No, hermano, pero denos una estrategia. Yo dije, ¿qué les decía? Yo no soy evangelista. Padre, ayúdame, Señor, ¿qué consejo? Yo soy su pastor y me están pidiendo. Y se me ocurre algo, hermano. Ya sé que le digo, vayan de puerta en puerta, y cuando los miran a ustedes, aleluya, díganle, no, ¿oyó la misa usted hoy? Y si no han ido a la iglesia, ellos a la que van les van a decir, no oyó la misa. ¿Me permita pasar adelante y explicarle la misa? Y así entraron los bandidos, llegaban a tocar. Disculpe, fue ahora, oyó la misa. No, perdón, puedo entrar y le puedo platicar de la misa. Y entraron y empezaron a hablarles de Cristo y aceptaron a Jesús, hermano. Hasta que ya se iban. O sea que no era misa la que usted vino. No, que misa ni que nada. Yo vine a hablarles de la verdad de Jesús, pero esa fue la llave. Esa es vocación. Y mire, hermano, según la vocación que tú tengas, mire, un maestro de la palabra se conoce. ¿Cuál es tu vocación? Tú tienes que demostrar tu vocación. Si eres pastor, si eres profeta, si eres evangelista, si eres maestro, demuestra tu vocación. Mire, el pastor, pues, la vocación, ¿cómo, hermano, trata de bien a las ovejitas? Ningún pastor natural maltrata a las ovejas. Dígame usted, si un pastor le dan 30 ovejitas, estoy hablando del pastor natural, ¿usted cree que va a perder una? Si dice que deja las 99 por una, si representan sus ovejitas. Ninguno quiere, hermano, un verdadero pastor hasta llora cuando tiene que vender una, el pastor natural. Ay, voy a vender a esta tan bonita que está esta. Esta es la más obediente, aquella las quisiera vender, pero esta no. Aquella las pongo en especial, esta no la quiero vender. ¿Me doy a entender? Esa es la función del pastor. Entonces, vocación. Mire, cuando usted y yo tenemos vocación, con todo temor le voy a decir, Dios le da una alabanza. Y yo le puedo poner un ejemplo en Isaías capítulo 52. Habrán evangelistas acá. Ok, te voy a cantar el canto de Dios. Dice la Biblia, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y que le dice a Sión, tu Dios reina. Esa es una alabanza que Isaías da de parte de Dios para aquel evangelista que va por las ciudades, por las calles, en autobús, en los montes, predicando el evangelio. Yo no sé si ustedes vieron el video de aquel hermano en Guatemala que qué bárbaro, hermano, que le están golpeando. ¿Lo vieron? Mire qué evangelista. ¿Cuántos de ustedes quisieran ir por allá? Esa es vocación. El tipo lo está masacrando y pégame más duro, no te tengo temor. Ese es evangelista. Tremendo, ¿eh? Y Dios de ellos dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas del gozo. Y así habla del pastor, Salmo 23. Así habla del profeta. Ay de aquellos que apedreáis a los que te son enviados, a los profetas. Dios habla del buen pastor. Dios habla del maestro que clava,
Según Eclesiastés, el maestro es, en la mano de Dios este dedito. Qué rico este dedito, ¿ah? Cuando usted le pica, hasta los ojos hace visco uno y se le traban así. Pero usted no lo puede hacer con este, porque este es el apostólico. Este es el profeta, el índice. El otro es el evangelista, siempre va adelante, hermano. El anular es el del pastor, es el dedo del corazón. Pero este, ay, qué rico, ¿verdad? Ese es el maestro, el que abre los oídos con la palabra, con la enseñanza. Este es el que ama, el pastor. El de en medio es el que va adelante, el evangelista preparando. El índice es el que señala, el profeta. Y el apóstol, en la base de los cuatro. Mire, el apóstol ni grandote es. Mire qué chiquitos somos. Vocación. Mire, cuando está en el ministerio y todavía no sabe a qué lo ha llamado Dios, yo le hice de todo, hermano. Menos de diaconisa, eso sí que no lo hice. Pero le hice de todo, hermano. Me metí a cantar y yo me bajaba, porque fui director de alabanza, aunque usted no lo crea, en mis años. Y cuando me bajé, yo miraba que la gente lloraba y yo le dije: mire, hermano, si hay alguien que te puede bajar de la moto diciéndote la verdad, es tu esposa. Yo me senté a la par de ella y le agarré la mano y le dije: ¿vistes que cómo lloró la gente? Pues de lástima, me dijo. Y ella me lo dijo, así me lo dijo: vive Jehová. No, papayito, a ti no te llamaron a cantar, me dijo. Me dijo: a ti te llamaron a enseñar la palabra. Me fui de evangelista 3 años y medio a Baja California. Yo recorrí Tijuana, Rosarito, Mexicali y Ensenada. Y me anunciaban campaña evangelística con el evangelista Mario Rivera, hermano, con pantalla. Ni uno se convertía. Porque en ese tiempo todavía no habían computadoras, o sí habían, pero yo no tenía. Y lo que pedía: tráiganme un pizarrón y a enseñar, y todos bien dormidos. 3 años me aventé así. Qué galán hubiera sido, ¿verdad? Pedro, 2 mensajes, 8,000 almas. Yo 8,000 mensajes, quizás 2 almas nada más. Nadie se me convertía. No me llamaron a eso. Pero en el pastorado desarrollé el amor por la palabra, la vocación. Trabajaba de noche, imagínense. Entraba aproximadamente, creo que a las 1 de la mañana, 12 de la noche. Salía aproximadamente como a las 10 de la mañana. ¿Y sabe lo que hacía? Me iba a una librería y tenía sed de aprender. Y entonces llegaba a la persona que vendía y le decía: ¿qué material nuevo tiene? Y ya me conocía y era cristiano y me decía: mire, han venido un libro bien tremendo. Y bueno, ¿lo puedo leer? Sí, me dijo, verá, me daba permiso que leyera los libros. Y parado, hermano, y cansado, toda la noche trabajando. Y a ratito: mire este otro. Dejaba aquel y lo ponía. Y cuando sentía, ya iba así de rimero el libro y de banco me servía. Porque quería saber. Si tuve en el mundo la oportunidad de leerme, mire, los libros del Che Guevara, todos me los leí yo. Todos los leí yo del Che Guevara. El libro del partido de Marx y Lenin, todo el libro del Partido Comunista me lo leí. Así el gran librón, mire, todo. Libro que me llegaba, me lo leía. Como que era rata de librería, yo todo me lo leía, todos y todo. Pero cuando vino el llamado de Dios, canalicé todo eso. Por algo es que Dios me permitió que tuviera inquietud por saber de este tema, del otro, de aquel, de esto y de lo otro. ¿Por qué? Ahora mire, acabo de publicar mi libro número 30 para la gloria de Dios. 30 libros ya. Benditos a Dios. Y seguiré escribiendo hasta que el Señor me diga: ya es tiempo de ir al ministerio en el tiempo. Vocación. Hermano, tú tienes algo especial que tienes que descubrir. Eso es tu especialidad. No es que seamos especiales, pero sí puedes tener una especialidad. Algo que sobresalga, que sea un tema específico. Quizás aquí hay gente especialista en el tema de las finanzas, que enseñe mayordomía, a manejar las finanzas. Quizás aquí haya gente especialista, hermano, en el tema profético, en el tema de matrimonios, en el tema de la juventud, en el tema de la guerra espiritual. Que te destaques y que no te miren como que eres del montón, sino que eres este sí sabe eso. Él tiene ese don. Entonces tenemos que saber cuál es. Dios no manda a nadie sin dones.
Dios te capacita. Hermanos, hasta en el mundo, dice la Biblia en el libro de los Salmos, que aún los rebeldes tienen dones, dice. ¿Cómo es posible, perdón que use ese ejemplo tan burdo, que hermano, que gente en la farándula hace tanta plata con un don para cantar cosas horribles y gana? Mire la Paquita, la del barrio, pero que no me va a estar oyendo, diciendo: rata de dos patas, a ti te hablo, inútil, y haciendo plata la señora. Algo trae. No lo consagró para Dios, obviamente, pero Dios no manda a nadie a la tierra sin una especialidad. Y esto lo demostramos en el mundo secular. Hay gente que hace unos tamales, hermano. Especialidad. Hay gente que son panaderos. ¡Qué deleite comerse! Saben cocinar, esa es su especialidad. Pero algo tenemos que demostrar que tenemos de parte de Dios. Entonces, vocación. Si sientes unción de profeta, estudia lo de la profecía. Conéctate con lo profético. Si te gusta enseñar, aprende a enseñar. Especialízate en esto. Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de nuestro Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. ¿Sabes lo que hace Dios cuando te da un don? Te lo da en materia prima. Es esencia, pero es materia prima. ¿Y qué hay que hacerlo? Procesarlo, para que después ese uso haga la gran diferencia. Y por último, el duplicado, para que Dios diga testigo. Isaías 43, 10, 11. Vosotros sois mis testigos. Ya leíamos en Apocalipsis. Y me seréis testigos también. Jesús no cambió. Dijo: mi Padre siempre llama a los que ya alcanzaron la estatura para ser los ministros en el tiempo. Ya el Padre ha dicho que le llama testigos. Mire de dónde sacaron los testigos de Jehová, decir que así se llamaría su denominación o secta. De este pasaje: vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí, dice, antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí habrá. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Mire lo que significa testigos. Viene de una palabra, así como la mira, ede, que significa testigo en primer lugar, testimonio, evidencia. Pero esa palabra ed, en su etimología, viene de esta otra palabra, UWD, ud. Y si viene de esa raíz, ud, ed, que quiere decir testigo, significa, mi testigo significa mi repetido, uno que he formado o hecho de nuevo. Pero mire lo que significa, mi duplicado. Para que Dios te diga mi testigo, está diciendo: Él es mi duplicado. ¿Y cuál es la meta pues de este evangelio? Que todos lleguemos a la imagen y semejanza de Jesús. ¿Y no fue ese también el propósito de Dios? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Dios no ha cambiado. Y Jesús vino a formar duplicados de Él. Y dejó el legado que sigamos formando duplicados, para que cuando ya llegue la transición del ministro por un tiempo y entremos al ministerio en el tiempo, ya estés duplicado. ¿Qué cosas tenemos que duplicar? Que se llegue a dar el rostro de Dios en ti, el cabello de Dios en ti, los ojos de Dios en ti, los pies de Dios en ti, el corazón de Dios en ti, los oídos de Dios en ti, la mente de Dios en ti, el alma de Dios en ti, el dedo de Dios en ti, la mano de Dios en ti y el brazo de Dios en ti. Imagínense que Dios, todos estos son versículos que tengo base, donde Dios se revela a la humanidad como que fuera humano, diciendo: la mano de Dios y mi alma, los ojos de Dios, el cabello de Dios. Todos estos los he tomado de versículos bíblicos, son 12 temas. Y Dios quiere plasmar esto en ti para que tú seas el duplicado de Él. ¿Qué significa tener el rostro de Dios? ¿Sabe lo que significa en el Antiguo Testamento? El favor de Dios. Números 6:24. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Daniel capítulo 7:9. El cabello de su cabeza como la lana. Apocalipsis 1:14. Y su cabeza y sus cabellos serán blancos. ¿Qué es el cabello? Los pensamientos de Dios.
Entonces se puede tener los cabellos de Dios si alcanzamos tener los pensamientos de Dios. Zacarías 4:10, los ojos de Dios. Ojos del Señor. ¿Qué es? Usted sabe que la palabra ojo en hebreo se dice ayim, y es una de las letras del alefato hebreo. ¿Qué quiere decir ayim? Ojo, pero quiere decir entendimiento espiritual. Tener los ojos de Dios es tener otro entendimiento que el Señor te concede para que puedas, hermano, como quien dice, discernir algo y poder definir la naturaleza de una cosa con el entendimiento de Dios. Los pies de Dios. Éxodo 24:10. Y vieron al Dios Israel y debajo de sus pies. Entonces ya le expliqué. Un ejemplo, Jeremías representa la senda de Dios, el camino de Dios, el corazón de Dios. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Dios tiene corazón y quiere buscar a alguien que tenga su corazón, conforme a su corazón. Eso lo podemos alcanzar porque Dios lo está revelando en la condición humana. Si habla ojos de Dios, habla pies de Dios, habla cabellos de Dios, eso lo tenemos nosotros porque Él nos quiso formar a la imagen y semejanza. La boca de Dios, Isaías 45. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Los oídos de Dios, 1 Samuel 8:21. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor. Romanos 11:34, la mente de Dios. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? 2 veces. Salmo 11:5, el alma de Dios. El Señor prueba al justo y al impío y su alma. Si Dios no tiene alma, es espíritu, pero nos está revelando qué es lo que tenemos que alcanzar nosotros, tener el alma del Señor. Por eso, mire hermano, el pastor, por muy ungido que sea, no debe de dejar de ser insensible. Tiene que ser sensible. El hecho que seamos ungidos no quiere decir que seamos prácticos. Yo he visto eso y lamento mucho ver ministros muy insensibles que parece que fuera una cita de dentista. A ver, dígame todo su problema, esto y esto. Ok, hermano, sé esto y esto. Next, llama a otro. Y ni siquiera un ratito para hacer. ¿Cuánto lamento, hermano? Si Dios tiene alma, y en el alma está la sensibilidad de una persona. El dedo de Dios, Lucas 11:20. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, Salmo 8:3. Y cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. La mano de Dios, Ezequiel 1:3. Y ahí vino sobre él la mano del Señor. Y Ezequiel 3:1, la mano del Señor. Solo le estoy dando bases bíblicas. Éxodo 12, el brazo de Dios. Éxodo 6:6, y os redimiré con brazo extendido. Deuteronomio 5:15, tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Estas son las 12 cosas que se tienen que plasmar en el hombre y mujer que van rumbo a ser los ministros en el tiempo. Porque si lo vamos a representar como testigos, somos su duplicado. Y para ser su duplicado tenemos que ver, hermano, en términos, digámoslo así, místicos, en el equilibrio, las cosas que Dios revela de Él en la semejanza humana. Tenemos manos, tenemos cabello, tenemos esto, tenemos lo otro, pero Él quiere lo de Él, que esté plasmado en ti, para que cuando tú hables en el ministerio, en el tiempo, sepan que de parte de Dios estás hablando. Padre, en el nombre de Jesús.